Ya, por supuesto, mientras escuchamos la peregrinación de Ariel Ramírez con las voces de los fronterizos, en esa milla criolla, Navidad Nuestra, recordando Bergoglio, está ya en el aire mi querido Mario Giorgi, que hoy no lo podemos ver, no sabemos por qué, hay problemas con la imagen, pero lo podemos escuchar tranquilamente. Mario, buenas tardes, buenas noches, y preguntarte, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ¿fue peronista? ¿Cómo estás, Claudio? Bueno, un saludo grande. Un saludo grande, Mario. Todo en este lunes, este abrazo que nos damos los lunes, que también me hace a mí, y creo que a mí también ayuda a intercambiar algunas cosas que nos interesan. Estaba mirando de tanto en tanto, es bueno revisar la historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, claro. Y recordé, alguien contaba una anécdota, me parece que Lorenzo Pepe, el querido Lorenzo Pepe, que me llevó a buscar un acto realizado el 10 de abril del año 1948. El presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, le dio un reconocimiento a Monseñor Nicolás de Carlo. De Carlo era el obispo de Resistencia. Sí. El Chaco todavía en el año 48 era territorio nacional, todavía no era provincia argentina. Y Perón le reconocía a este obispo el trabajo de obra social que había realizado. Imaginemos, año 48, la provincia del Chaco. Claro. Y hace un discurso ahí el presidente señalando una epístola del apóstol Santiago que habla de la aceptación de personas por parte de la Iglesia, manifestando cosas como la siguiente: si entrando en la congregación un hombre con sortija de oro y ropa preciosa, y entrando al mismo tiempo un pobre mal vestido, se ponen los ojos en el que viene vestido brillante y le dan el asiento en ese buen lugar, y al pobre se le dice quédate ahí de pie o sentate acá a mis pies, se hace una distinción. Esta religión no es una religión de humildad, de renunciamiento, de exaltación de los valores espirituales por encima de los materiales, es la religión de los pobres, de los que sienten hambre y sed de justicia. Bueno, pero la hago corta porque el discurso es extenso. Búsquenlo, lo recomiendo. Vamos. Le preguntaron a Perón ahí si de Carlo era peronista, por lo tanto se lo reconocía, y Perón contestó: los peronistas somos de carlistas, es al revés. Y cuando uno habla de Francisco, tendríamos que pensar lo mismo. Claro. Los peronistas somos francisquistas, o deberíamos haber sido francisquistas, y aquí está mi reflexión para esta noche del encuentro. Me parece que no solamente no lo valoramos ni lo ponderamos como corresponde, claro, y diría yo, si me permitís el término, querido hermano, no lo disfrutamos a este Papa. No lo disfrutamos, tal cual, coincido con vos, Mario, no lo disfrutamos. Una pena. Es el argentino que más lejos ha llegado. Uno ha tenido dolores, hemos llorado a Diego, hemos llorado a Néstor, hemos llorado a Perón, los más viejos, en el 74, que es el 1 de julio. Exacto. Pero aquí hay una realidad que es contundente. Olvidémonos de los 2 o 3 años finales de Cristina, que son de 2013 a 2015. Claro. Bergoglio fue electo el 13 de marzo del año 13. Claro. Se comió 4 años de macrismo y se comió 1 año y medio de este gobierno de deshumanización absoluta. Exacto. Y también, obviamente, más allá de la pandemia, no ha sido muy feliz el periodo del gobierno de Alberto Fernández con la relación con el Vaticano. Exacto. En función de cosas que podrían haber pasado y que no pasaron. Por ejemplo, a nadie se le ocurrió pedirle a los sectores del poder armar recorridas hacia el Vaticano de fieles argentinos, presentar una serie de proyectos que vinculen a la actividad que el Papa propuso, la tierra, sobre todo la defensa del medio ambiente. La encíclica Laudato Si en ese aspecto es sustancial. Y por supuesto te digo que, como bien marcabas vos, más allá de las creencias o de la fe religiosa, el peso político que ha tenido este jefe de la Iglesia de 1.400 millones, creo que no lo hemos ponderado como debimos los argentinos, y nos vamos a dar cuenta tristemente y tarde, una vez que hemos perdido la vida de este jefe apostólico. Exactamente. Hoy estaba leyendo
una crónica de Hernán Brienza, ¿no? Interesante, apuntando sobre la historia de Bergoglio, y llegó a decir que Bergoglio había tenido, entre tantas otras cosas, un papel destacado en la crisis del 2001, y también que había intentado formar la Mesa de la Reconciliación Nacional en pleno gobierno de Duhalde en el año 2002. Y apunta algo muy interesante, Brienza, sabiendo cómo piensa Brienza, dice, el kirchnerismo nunca entendió a Bergoglio. Si lo hubiera entendido, quizás Bergoglio habría podido ser un sutil aliado. No fue posible, las cosas mejoraron un poco cuando lo eligieron papa. Ahí rápidamente apunta Brienza, Cristina comprendió qué lugar debía encontrar y se ubicó allí. Y como papa, Francisco fue irrefutable. Sus encíclicas, bellas y fecundas, sus posiciones políticas indubitables, llevó su argentinidad, escuchá esta palabra, llevó su argentinidad al paroxismo, Mario. Sí, bueno, yo quería recordarlo eso porque a mí me tocó muy de cerca. En ese momento desarrollaba yo una gestión pública. Exacto. Cuando arrancó el diálogo argentino, allí el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD y la Iglesia Católica, con la figura fuerte de Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, se trabajó justamente en esa idea de la reconciliación. Y hay un fenómeno que me parece que vale la pena destacar, que es efectivamente una suerte de figuras contrapuestas. Eran muy fuertes las figuras de Kirchner, de Néstor y del Papa. Exacto. Y hubo una suerte de ida y vuelta, un versus, que no se comprenderá más allá de la evaluación de la historia. Lo que dice Brienza, a quien respetamos muchísimo, es que le hizo una entrevista a Bergoglio y se hizo bergogliano a partir de allí. Exactamente. Tomando en cuenta el pensamiento. Era una reunión de periodistas del año 2001, ¿no? Justamente cuando estalló el país. Sí. Exactamente. Sí, señor. Y entonces me parece que más allá, incluso, insisto, más allá de la fe, o que vayas a misa todos los días, como reclaman algunos, vos viste que hay mucha gente que cree que lava sus culpas yendo a tomar una hostia, sí. Conocemos varios de eso, ¿no? Alguno terminó muerto en un baño, ¿no? Nacido, sí. Claro, el más mal nacido de todos, después expía sus culpas, cree hacerlo, claro, yendo los domingos a misa. Y aquí la realidad es que este Papa es un Papa de los gestos, un Papa humanista, un Papa que dejó y deja, además, una construcción política que se va a poner de manifiesto en el momento que el Colegio Cardenalicio busque la sucesión, cosa que va a suceder dentro de un par de semanas. Sí, se habla 9 días, Mario, 9 días, porque recién el entierro... 9 días es el primer concilio, ¿no? De cardenales, ¿sí? Exacto. Vamos a ver qué sucede. Hay una decisión del Papa en vida de generar cargos de cardenales a imagen y semejanza de la Iglesia que él se propuso modificar y creo que logró. Así que vamos a estar muy, muy atentos a ese movimiento. Lo que hay que señalar hoy de nuevo es que el campo nacional y popular ha perdido una figura fuerte, como es la del Papa Francisco. Sí. Nunca se alejó de la República Argentina, ni de su San Lorenzo querido, ni de los humildes, ni de los pobres. De manera que vamos a tener que estar muy, muy atentos a lo que marque el mundo, en un mundo extraño. Fíjate que tuvo la energía y dio su señal final en la caminata en la Plaza de San Pedro el domingo. Exacto, ayer. Y yo medio en serio y medio en broma dije que el representante del maligno en la tierra, que Donald Trump, fue recibido por el Papa para hablar justamente de los migrantes. Claro. La primera movilización que el Papa hizo en su asunción fue irse a la isla de Lampedusa, ese lugar donde llegan semimuertos, gente que está buscando un mejor horizonte, y el último discurso, el último mensaje, si querés, diplomático, lo hace con el vicepresidente de los Estados Unidos, defendiendo también las corrientes migratorias y lo que está haciendo el jefe del gobierno norteamericano en este momento con los migrantes que están en ese país. Y un dato muy interesante a propósito, no quiso recibir personalmente al vicepresidente de los Estados Unidos, Lo recibió en la audiencia general, pero no personalmente, no lo quiso recibir.
Sí, así Este es es. un Así que dato, bueno, porque es un dato, digo, porque me parece que este famoso Vance, que parece que habla demasiado, probablemente sea el sucesor de Trump dentro de 4 años. No estamos hablando de cualquier tipo, es un tipo joven, que tiene mucha fortaleza, que es muy impetuoso, y bueno, quería conseguir su entrevista privada con el Papa y el Papa no se la concedió. Lo recibió en la audiencia general cuando recibe a todos los feligreses, ¿no? sí, por eso es muy chiquito verlo desde aquí con cierta miopía cuando el mundo reflexiona en función de la figura. Una gran frustración ha tenido el Papa no poder resolver la situación tremenda de Medio Oriente, Claro. la criminal acción sobre la Franja de Gaza y obviamente el tema de Ucrania, pero esos son los temas de la globalización, los temas generales. Yo insisto con la primera idea, aquel Papa que habla de la justicia social, en un país donde el presidente dice que la justicia social es una mala palabra, realmente vale la pena tener en cuenta dónde estaba parado este hombre, dónde estaba este Jorge Bergoglio y qué hizo de su postura ante la vida y ante la fe cuando llegó al papado, ¿no? Después están los que hablan de la monarquía, de la iglesia, las críticas que se pueden hacer, Claro. la iglesia conservadora. Habrá que ver qué pasa con esos lugares en un mundo, insisto, que va en retroceso en función de la justicia social y los derechos de la humanidad. Así que vamos a ver qué pasa con este ejemplo que termina hoy después de 12 años de recorrido apostólico. Veremos qué pasa. Ayer Raúl. hablaba con Rubén Drí, a propósito estábamos en el programa de Martín García y estaba Rubén Drí. Y yo decía que, decía y Drí de alguna manera me dio me dio su derecha o su izquierda o como vos quieras llamarle. Yo decía que el Papa era un ícono de la resistencia en un mundo lleno de odio, Mario, ¿no? Era el ícono de Sí, la bueno, sin resistencia, duda. ¿no? Y revolucionando una iglesia universal que era absolutamente conservadora. Así es. Bueno, pero cuando uno habla de los criterios de las doctrinas, cuando vos decís que hay que distribuir mejor la riqueza, que los trabajadores tengan retribuciones justas, que esos esfuerzos se vayan encaminando en favor de los pueblos, o se habla de demagogia o empiezan las persecuciones y las discriminaciones de aquellos que sostienen estas ideas. El Papa lo ha sostenido hasta sus últimos minutos, hasta el final de sus días, y esperemos que haya una forma de darle un espejo a esa enseñanza cuando estamos hablando de necesidades no solamente en la Argentina, sino del mundo, de tener respuestas con justicia, ¿no? La gran obra que hay que desarrollar, lo decía el Papa, es justamente conciliar la fe con el acceso humanizado a los derechos de todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Exactamente, por eso hoy decíamos, estamos huérfanos de todo, ¿no? Uno hoy ha sentido cuando despertó una gran orfandad ante la ausencia del bien querido. Parafraseando un poquito a Yupanqui, sin lugar a dudas, fue el Papa argentino, el Papa latinoamericano para el mundo, como bien señalaba hoy en una crónica el amigo Washington Uranga, ¿no? Interpeló este Santo Padre a propios y extraños y entra sin lugar a dudas en la historia de la Iglesia Católica. Llenará varias páginas de oro en la historia de la Iglesia Católica Universal, Mario. Sin duda alguna. Bueno, y es que hay que decir aquí, más allá de la religión, del catolicismo, no todos los que se llaman demócratas lo son, no todos los que llegan al poder mediante los votos presentan un proyecto que tenga como resultado la felicidad del pueblo. Y ahí me parece que trabajó mucho mirando la humanidad, pero sin perder aquellas experiencias propias que la vida le dio en el barrio de Flores, al frente del arzobispado, en la conferencia episcopal, la historia de un cura que recordemos también, no hace falta que tengamos muy lejos de esa secuencia. Bergoglio fue criticado por los medios hegemónicos de la República Argentina. Exactamente, fue, sí, señor. Menoscabada su decisión, no tuvieron ni siquiera la grandeza de ponderar lo que significó la llegada de este hombre argentino a la jefatura de la iglesia de 1.400 millones de seguidores, ¿no? Exactamente. Vos sabés que alguna vez me dieron para trabajar en Telam cuando estaba en Córdoba.
el paso de Bergoglio por Córdoba, donde estuvo prácticamente en el ostracismo absoluto Bergoglio, ¿no? Hubo 2 etapas de Jorge Mario Bergoglio, uno en la década del 50, otro ya en la década del 90, fueron los días del noviciado y el exilio forzado. La segunda etapa fue la del exilio forzado, yo te diría, entre el 90 y el 92, Mario Jorge Bergoglio estuvo castigado en la Compañía de Jesús. El Papa era muy amigo en ese momento de Ángel Rossi, un jesuita que es el arzobispo de Córdoba y que hoy dijo que se fue en su ley. Recordemos, Bergoglio estuvo castigado en esa Compañía de Jesús. Recuerdo que recorrí las instalaciones de esa Compañía de Jesús en las manzanas jesuíticas justamente de la ciudad de Córdoba y hasta pude observar dónde descansaba Jorge Mario y donde pasaba horas y horas de lectura en esa habitación, ¿no es cierto? Muy interesante su paso por Córdoba, ¿no? Reitero, la primera como noviciado, la segunda cuando regresó castigado después de haber sido la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en la Argentina, ¿sí? El cardenal Ángel Rossi, quien se considera a sí mismo un hijo espiritual del Papa y en los hechos es a la medida del Papa, comprometido con los pobres como el arzobispo de Buenos Aires y el de La Plata, como los arzobispos de Buenos Aires y de La Plata, tenían una relación cercana de llamadas y charlas personales. El cardenal Rossi, en Córdoba, dijo: Francisco nunca tuvo problema de jugar fuerte en temas sensibles. Y vaya si lo ha demostrado, ¿verdad, Mario? Sin duda alguna. Bueno, entramos nosotros en una suerte de pausa en estos días de dolor y de luto. Vamos a ver si estas reflexiones que ahora estamos descubriendo, que algunos están descubriendo, también modifica el pensamiento de algunos progresistas, porque así como te decía, de los medios hegemónicos pegándole duro a la elección del Papa, también hubo sectores de lo que llamamos progresismo en la Argentina que le dieron también para que tenga al Papa en el momento de ser elegido. Yo, para ir cerrando ya esta charla nuestra de los lunes, quiero recordar una frase que me dijo Alfredo Carlino, nuestro poeta, el poeta peronista, del campo nacional y popular, que me dijo: es el Papa peronista, aunque no lo va a reconocer jamás. Tenemos que sentirnos orgullosos de esto. También lo criticaron a Alfredo cuando hizo esa declaración ante un grupo de compañeros. Así que creo que vamos a revisar de aquí en adelante lo mal que tratamos, lo que no disfrutamos, como te decía antes, y la responsabilidad de aquellos que desde el poder, tanto económico como político, no pudieron hacer un puente, más allá de que el Papa haya querido o no venir a la Argentina, que es un tema que ya quedará para la historia o para el análisis. O para el análisis, más que nada, para el análisis. Lo que queda claro que el Papa era peronista, porque bueno, lo relata muy bien Alejandro Tarruelia en su libro Guardia de Hierro, ¿no? Así que en su joven militancia, antes de sus votos hacia el sacerdocio, fue un militante peronista perteneciente a Guardia de Hierro. Está palmariamente demostrado por Alejandro Tarruelia. La verdad que me hubiese gustado hablar con Alejandro de eso. Bueno, lo vamos a hacer quizás la semana próxima, porque va a ser tema de varios días lo del Papa Francisco, así que no vendría mal que se sume Tarruelia un día al diálogo con nosotros, para que cuente un poquito, poquito esa historia, esa parte de la vida de Bergoglio, ¿no? Que muy pocos conocían. Sí. Dejar entrar a los pobres a la posibilidad del derecho y no ser tan condescendientes con los poderosos ni genuflexos con los que ostentan el poder. Una imagen que creo que va a ir siendo cada vez mayor a medida que pasen los días y analicemos profundamente lo que no se hizo, lo que pudo hacer la Argentina teniendo a esta figura tan importante en el mundo. Bueno, querido Mario, nos reencontramos el próximo lunes, espero verte en imagen la próxima vez. Igual pusimos una foto bárbara, che, para que la gente esté observando, tenés una foto espectacular ahí en la pantalla. Así que bueno, te mando un abrazo grande, un abrazo grandote, Un abrazo, querido Claudio. Sí, acá revisamos, vamos a ver si te resolvemos tecnológicamente. Gracias por la foto porque me sacaste 3 o 4 años encima. Te mando un abrazo. Gracias, Mario, te mando un abrazo, querido. Nos reencontramos el lunes que viene. Nuestro benemérito, hermano querido, admirado, respetado Mario Giorgi. Bueno, se muere el Papa, es increíble. Vos sabés que el 88, hablando en la jerga quinielera,
es el Papa. Y hoy salió en la primera de Córdoba, ¿podés creer? El que es quinielero hoy apostó al 88, pero dalo por hecho, ¿eh?